Hola a todos, todas, bienvenidos a el primer episodio de la segunda temporada de X Somos Chavos, un podcast del Instituto de la Juventud Regia, en donde pues les presentamos perfiles, platicamos con más juventudes que están interesados en mil cosas como todos y todos nosotros. Entonces, pues hoy les tengo un invitado súper especial para abrir esta segunda temporada, que es un súper aliado en todos los temas de juventudes y con el que pues puedo decir que he podido crecer porque nos hemos topado en muchos ámbitos de nuestra vida en los últimos años, y pues es Fabricio, que es el director del Instituto de la Juventud Estatal. ¿Cómo estás, Fabri? Muchas gracias y bien contento de estar acá arrancando temporada, pero además platicar contigo es algo que en público no lo hemos hecho, y qué padre este reto de responder algunas preguntas, y muy contento. Gracias por la invitación. Sí, ya sé, siento que no te veo desde, o sea, siento que sí te he visto, pero como que no hemos podido sentarnos. Y nos vemos rápido a veces. Sí, nos come el tiempo, nos come la vida, pero justo, pues, este podcast es para empezar un poquito el tema de justo inspirar a más jóvenes a participar en la vida pública, porque a veces nos vemos un poquito como intimidados por el cómo podemos participar, cómo podemos incidir en las decisiones de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro gobierno en general o simplemente de nuestra comunidad. Claro. Y pues justo teniendo en cuenta tu trayectoria, nos gustaría saber cómo iniciaste, o sea, cómo se te encendió esa flamita de ok, puedo dejar más para mi país, puedo hacer más por mi comunidad. Pues yo creo mucho, y es en los héroes anónimos. Creo que mis padres lo fueron mucho tiempo, o lo siguen siendo. Pero esos héroes que no tienen que subir una historia de Instagram para decir que hicieron algo, o en esa generación a lo mejor no se tenían esas herramientas. Pero si soy sincero, desde muy chico era muy cotidiano que una vez al mes fuéramos a García, Nuevo León, a dejar pues ciertas ayudas y apoyos a los jóvenes, pero no solamente dar, sino entre los 6 hermanos, o bueno, mis 4 hermanos y mis papás, hacerles actividades, pero nunca era una visión de subir algo a redes sociales. Entonces siento que me lo inculcaron. Pero fíjate que en tercer grado de primaria, en la escuela, pues creo que esto me llevó a ver la realidad de que podía hacer algo. Pues no sé cuántos años tiene esa tercera de primaria, no me acuerdo, pero estaba en tercero de primaria, 9. Más o menos por ahí. Y yo escuché una conferencia de cómo el plástico, las botellas de PET se podían reciclar y se podía generar riqueza y demás. Entonces coordiné, pues yo estuve 15 años en la misma escuela y coordiné a mi grado y a mi maestra y a mi director para hacer una campaña de PET. Porque entre todos nos coordinamos, primero lo hicimos en mi salón. ¿Y qué queríamos? Ropa libre los viernes, pero algo mejor era que aquí en Nuevo León, carne asada todos los fines de semana en Monterrey, y un partido, y terminan las botellas de plástico y de PET en tu casa, ¿no? Entonces era como las juntábamos, las reciclábamos, y en los honores a la bandera los lunes la poníamos, llegábamos a la escuela y la dejábamos atrás en bolsas negras, ¿no? Y luego las pesábamos, las vendíamos, y con esa venta que se hizo del plástico, decían, bueno, los grupos que cumplieron, ropa libre o salida temprano, etcétera, y diferentes premios, pero incentivábamos a reciclar. Y cuando yo me di cuenta que lo empezó a hacer todo nivel primaria, después kinder, primaria y secundaria, y que pudimos techar la cancha de fútbol de nuestra escuela, ponerle pasto sintético, que hoy regresó y está el pasto sintético que pusimos en ese entonces, y hacíamos algo sostenible, que decíamos, cómo de una idea y de coordinar y de querer hacer el bien por el tema de medio ambiente, pudimos lograrlo. Entonces creo que desde ahí despertó mi intención de seguir. El proyecto lo sigue coordinando muchos meses más. Los viernes me tocaba ir a pesar con el equipo de la escuela. Entonces me involucré tanto, y los 15 años pues ahí estuve, y luego hacía vendimias de dona para tener también cierto ingreso propio a la escuela, y vendíamos chocolates todos los alumnos, y yo siempre ganaba cada año, y mi familia. Entonces siempre como que fue desde la escuela saber que no importa tu edad, puedes hacer algo para ayudar a la comunidad, y de manera indirecta o directa ayudar al medio ambiente, ¿no? Entonces fue la manera en la que empecé, me gustó, me metí a la sociedad de alumnos luego en la facultad. Y de ahí empecé a... Las sociedades de alumnos. Exacto, esas sociedades de alumnos que nos hacen hacer y deshacer. Y de ahí Moros de Naciones Unidas, todo. Ahí nos conocimos también y delegamos juntos, pero fue un poco de cómo me empezó a interesar, sobre todo desde mi infancia y adolescencia. Justo, y pues sin darte cuenta estabas desde muy chiquito como abanderando una causa que actualmente pues ahora la tienes muchísimo más puesta, que es pues justo los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y justo, ¿y cómo, a qué edad o en qué momento empezaste a ligar que esas pequeñas acciones de verdad tienen como impactos muchísimo más grandes fuera de tu escuela, fuera de tu comunidad cercana? Claro, pues fíjate que en la desarrollo sostenible lo conocí por los modelos de Naciones Unidas. En general veía como una agenda internacional y global podíamos actuarlo desde lo local, pero muchos creen que la Agenda 2030 y desarrollo sostenible es algo positivo, y yo mucho me gusta verlo como cosas negativas. Cada punto que no se logra son cosas negativas. Cada 4 segundos muere una niña o un niño
por falta de acceso a un servicio de salud. No tenemos agua potable y solo el 0.05% del agua en todo el mundo es potable, y ese no es el problema es que no llega a todas y a todos. Entonces el desarrollo sostenible en general son 17 objetivos, no es nada más enfocarte en uno, y desde ahí de los modelos de Naciones Unidas vi que pues se ocupaba transversalizar todos los temas y que cada uno era significante para cada una de nuestras situaciones, estilos de vida, cotidianidad y el daño que le hacíamos y la huella de carbono. Y pues de ahí me empezó a gustar mucho todo Naciones Unidas, como en tu momento también fue esa meta de trabajar en el exterior. Como buena internacionalista. Y pues de ahí aprendí la Agenda 2030, y después en mi facultad en segundo semestre tuve una materia de desarrollo sostenible y ahí le agarré más cariño. Y después entré a la reunión de jóvenes políticos y era la agenda que defendíamos, entonces pues me hice un experto en el tema y ahí lo seguimos promoviendo. Acabas de decir que no es solo uno, que son pues los 17, pero ¿cuál es el que más te mueve o como el que sientes que puedes impactar más a lo largo de tu vida? Claro, mira, yo soy abogado, entonces paz, justicia e instituciones sólidas el 16, pero creo que también el que más me mueve es reducción de las desigualdades. Entonces esos dos son mis favoritos. El 17 pues me toca muchísimo más impactar, pero creo que el 10 y el 16 son mis favoritos. Sí, hay que incidir en todos, pero pues justo hay uno que nos mueve más Así a todos. es. El mío es el de educación y también el de reducción de las desigualdades. Buenísimo. Siento que es básico y es súper transversal y de ahí, y muy integral, porque impacta muchas zonas, muchos aspectos de la vida. ¿Qué te gustaban más de los monos? Porque estuviste muchos años. O sea, yo creo que sí, nada más porque el trabajo te consume la vida, ahí seguirías delegando. No me hubiera agradado No. de modelos de Naciones Unidas. Sí, pues me gustaba mucho los modelos de Naciones Unidas porque creía que era la oportunidad de jugar a ser grande, ¿no? De idear, de soñar, a poder declarar a lo mejor un tratado de paz en un organismo internacional y ser agente de cambio, y me gustaba eso. Pero pues me enfoqué mucho en eso hasta, ya empecé tarde, empecé en facultad, muchos empiezan desde primaria, secundaria, en prepa, yo empecé en facultad y ahí lo conocí y me apasionó tanto el hecho de tener un espacio, pero pues no dejaba de ser simulación, ¿no? Entonces me frustraba cómo lo hacía también en la simulación, pero no nos dejaban hacerlo impactar en la realidad. Más. Exacto, entonces era complicado eso, pero ya tenemos la posibilidad ahora de servir. Al final del día fue como una muy buena práctica. Totalmente. Actualmente, pues obviamente encuentras en el gobernador Samuel García una figura como muy de inspiración. Yo creo que es una de las personas que más se inspiran, pero haciendo de lado a nuestros jefes, ¿qué otra persona es como algún día quiero lograr hacer las cosas que él o ella ha hecho? Claro, mira, tengo 3 personas que admiro, además del gobernador. La primera es mi abuelito, que en paz descanse, la verdad es un servidor humano, o sea, no un servidor público, sino un servidor humano. No se cansaba de hacer el bien, nos enseñaba siempre a hacer el bien, nos enseñaba que no nos podíamos pelear como familia, a la integridad, pero sobre todo es la persona más honesta que conozco, y pues nos tocó llevar el último proceso juntos, es mi mejor amigo, así que fue muy, muy emotivo, y hoy pues él luchó tanto por impulsarme cuando nadie creía en mí, entonces no le tocó verme de manera presencial, pero sé que gracias a que él se adelantó, pues pude llegar a estar sirviendo, y sé que lo hago honrándolo a él. La segunda persona que pues admiro mucho es a Marta Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión. La verdad que es una gran aliada, la considero una gran amiga, pero sobre todo la humanidad que tiene y el trato hacia las personas, pero sobre todo, y es que dentro de gobierno muchos dicen, es que detrás de Marta es la persona más congruente que existe, la que más ayuda a nuestra generación y busca una política pública de verdad. Y la tercera persona que admiro muchísimo es Greta Thunberg, que de hecho tomó una de sus frases para hacer la mía, pero cambiarla. Ella dice que su generación va a cambiar al mundo, y yo me atrevo a decir que mi generación está cambiando el mundo. Así que son 3 de las personas que admiro. Pregón, sí, ¿no? Marta Herrera, me acuerdo que creo que fue en uno de los eventos donde me tocó escuchar, creo que fue el informe del gobernador, la chica súper poderosa, creo que sí, yes. O sea, le echa todo y le da todo, y qué bueno que tengas la oportunidad de trabajar, que tengamos la oportunidad de trabajar con personas que a lo mejor no son de nuestra generación, pero están conscientes de que hay un relevo y nosotros lo estamos encabezando. Exacto. Perfecto. ¿En qué momento tú sentiste? Yo sé que en el servicio público hay muchos altibajos, hay muchos, especialmente por nuestra edad, pues sentimos que hay muchos obstáculos, pero a pesar de todo eso, ¿en qué momento sentiste de que esta es mi vocación? O sea, a pesar de todo, por esto es que yo sigo y me sigo levantando en las mañanas. Qué interesante pregunta. Precisamente muchas veces lo que le digo a las juventudes es que sean congruentes con lo que piensan, dicen y hacen. Fíjate, yo estudiaba en la facultad, y pues en facultad todos te dicen, oye, ya tienes que trabajar,
Yo les decía, es que no voy a trabajar porque me apasiona lo que hago. Y era dirigir la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Y mis papás decían, oye, pues no te está dejando nada, lo haces por amor al arte, tienes que viajar con tu propia bolsa a otros estados, otros países, a promover la Agenda Mundial de Juventudes, la Agenda Nacional de Juventudes, en Colombia, Chile, Guatemala. Entonces fue como complicado el lidiar, pero decía, es que esto es lo que me apasiona, prefiero hacer lo que me apasiona, que es luchar por derechos de las juventudes, también de manera internacional y nacional, como coordinar esos esfuerzos, presentar iniciativas de ley de juventud. Presentamos un exhorto en los 32 congresos locales y estamos haciendo de verdad un impacto. Y fue esa parte que dices, aquí entiendo que no importa que no me paguen, lo hago por amor al arte, prefiero sacrificar mi época estudiantil y seguir dirigiendo esta organización a dejar de hacer por conseguir un trabajo que es lo normalmente visto para un abogado en carrera, ¿no? Entonces pues hay miedo de es que después no vas a poder regresar a trabajar y le estás estudiando ahorita, entonces trabaja para que si te equivocas sepas regresar con tu maestro y preguntarle. Pero fue atreverme y decir, esto me mueve, esto me apasiona hacer el bien, servir, sobre todo garantizar derechos y luchar por esa garantía. Y de ahí encontré mi vocación, que es esto, servicio público y hacer el bien desde donde quiera que estemos. Súper bien. ¿Cómo podríamos? Siento que somos jóvenes muy, muy privilegiados, o sea que hemos tenido oportunidades increíbles de participar, de estar, pues justo, los modelos de Naciones Unidas o en la red mundial, que pues no son un trabajo convencional y muchos jóvenes no tienen la oportunidad que nosotros tenemos, pero ¿cómo podemos o cómo tú consideras que podrían incidir aquellos jóvenes que dicen de que, pues híjole, yo tengo que estudiar y trabajar, pero de alguna u otra manera quiero involucrarme con... Claro. Mira, fíjate que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana y el INE nos han invitado mucho en este año y medio que llevamos a discursos o foros sobre debate político. Y siempre los temas son que los jóvenes no participamos. Y es algo que yo creo totalmente un discurso adultocentrista. No se trata de participar en política y no todas las juventudes tienen que participar en política. Y si nos vamos a lo político, realmente quiénes son las juventudes que se levantan a estudiar y a trabajar, ¿no? Porque a lo mejor nuestras generaciones son las que tenemos que estudiar y trabajar y otras generaciones son las que ya terminaron de estudiar y siguen viendo el trabajo y dicen, pues yo nada más trabajar y es rutinario, pero nosotros tenemos que, además de educarnos, pagar nuestra educación, sin una autonomía financiera, sin un piso parejo, tenemos que lidiar para trabajar, para seguir estudiando. Y eso es participar en política, eso es incidir en querer una mejor educación, en querer una mejor comunidad, quienes usamos el transporte público, quienes nos movilizamos, quienes armamos las retas de fútbol en nuestro parque, quienes buscamos que las instancias, cuando hay una injusticia, se esclarezca. Entonces creo que hay mucho más participación política de la que creemos, que es solamente ir a votar un día en 3 o 6 años, ¿no? Y creo que las redes sociales nos han abierto como ese foro de poder tener esa participación como pública, a lo mejor no política, sino de lo público, dentro de lo público, a través de esas plataformas. No nos quita nada de tiempo alzar la voz de alguna u otra manera y los adultos lo minimizan, de que hay, pues tú que te sientes ahí tú que grabas un poniendo TikTok. tus opiniones en internet, no es nada, mejor ponte a chambear, de que ok, sí estoy chambeando, pero pues al final del día tengo una opinión al respecto de lo que está sucediendo o del cambio, y creo que son muy válidos los comentarios que se hagan a través de redes sociales y los tomamos mucho en cuenta para mejorar, ¿no?, el día a día de las políticas públicas que hacemos en el instituto y en gobierno en general. Totalmente, ¿no? Y además, o sea, justo es como una visión adultocéntrica de que cómo no están opinando, cómo no están haciendo nada por porque no hay nuestra espacio. Comunidad. Claro, y además, ¿por qué el Estado debería garantizar un pleno desarrollo sin que tengamos que participar, sin que tengamos que todavía, aparte de estudiar, trabajar, salir adelante, garantizar nuestra propia salud mental, porque tenemos que hacerlo y tenemos que pagarla? Entonces decimos, ¿cómo además de todas esas situaciones, tu Estado buscas además agregar etiquetas a la juventud, cuando al contrario, la juventud es para disfrutarse con plenitud y garantizar el Estado ese pleno desarrollo, no andar participando ni tener que buscar esa lucha que hay porque las tomas de decisiones de los jóvenes no queremos llegar por llegar, queremos llegar para que estas injusticias de las que estamos hablando no pasen, ¿no? Y es súper complicado porque a veces, al menos creo que podemos compartir esa visión al frente de institutos que justo ven temas de la juventud. A veces es como que, ok, hay que promover el empleo digno y hay que promover la salud mental y lo estamos haciendo, y me doy cuenta que después de la pandemia creo que nos hemos enfocado mucho en de que vuelvan a la escuela y que encuentren trabajos. ¿Y en qué momento recuperamos la juventud? ¿En qué momento recuperamos los años perdidos? ¿En qué momento volvemos a reunirnos tranquilamente? Que es algo que hemos notado
a través de sondeos, a lo mejor que nos dan números, pero también a través de como la percepción de estos jóvenes que ya no se sienten que son parte de ninguna comunidad. Entonces yo creo que ese es un buen enfoque, ¿no? También enfocarnos en que se trata de una etapa como muy divertida y de una etapa en la que al final del día se disfrute también, no vuelves a tener tus 20, pero sí, Exacto. al final del día. Sí, y que nosotros como Estado debemos de garantizar de verdad, se han minimizado los esfuerzos de las juventudes, creen que no hacen nada, se atreven a llamarnos ninis cuando fue un sistema fallido de no garantizar un empleo digno y de calidad y además garantizar la educación gratuita y accesible, ¿no? Entonces, han habido tantos estigmas de parte de estados y de administraciones que ponerles un basta y decir, la culpa es de su generación, la responsabilidad es nuestra, pero no te atrevas a hablar de nuestra generación, ¿no? Sí, especialmente por todos los fallos que mencionas que Totalmente. hubo. En este año y medio, sí, ¿verdad? Llevamos un año y medio frente a nuestros puestos en estas administraciones. En este año y medio que llevas frente al INJUVE, ¿qué problema, los hemos mencionado, pero si lo podríamos enfocar en un problema, qué problema crees que es el que más nos impacta como jóvenes, el que has identificado que más nos impacta a nuestra generación? Claro, yo creo que dos. Primero, el de discriminación. Somos una generación altamente discriminada. Nuevo León es de los estados que más discriminan en el país y el primer rango según encuestas es, creo que de cómo vamos Nuevo León, el primer grado de discriminación es por la edad, que si eres persona adulta mayor, que si eres niña, niño, adolescente, que si eres joven. Claro. Entonces ahora resulta que en esta diversidad se ocupa ser una persona adulta para ser alguien y para que no te discriminen. Entonces creo que el hecho de discriminación ha provocado que nos minimicen, pero sobre todo que nos invisibilicen de la vida pública de nuestro estado y de nuestro país. Cuando hablas de jóvenes en la historia de México, solo te acuerdas del 68. Y desde ahí empieza la vida de las juventudes como tal, como una generación, como un rango etario. No hay historia más allá de juventud, ni de visibilizar a esos jóvenes como muchos hubieron en los procesos históricos del país. Pero creo yo que uno de los grandes problemas, además de la discriminación, ha sido el de salud mental. Lo hemos vivido, lo hemos impulsado desde Injure e Injuve, y han sido agendas que hemos compartido, que hemos platicado, que hemos coincidido demasiado, y que nos hemos coordinado para buscar llegar a más juventudes, pero en un estado donde no se tenía, por lo menos en el Injuve Nuevo León, no se tenía ni una psicóloga ni un psicólogo en plena pandemia. Cuando dices, oye, tienes todo el presupuesto, tienes todo tu presupuesto, en plena pandemia se tiene que cancelar tu presupuesto porque no puedes operar, utilízalo para algo, utilízalo para garantizar la salud mental. Si no puedes hacer nada más y sabes que es lo único que puedes ayudar, que tenga que ver con juventudes y que la ley lo marca, pues cumple con tu responsabilidad de garantizar la salud mental. Y ni aún así se hicieron esfuerzos. Hoy vemos cómo no se ocupa solamente presupuesto, sino la intención política, ¿no? Claro. Y la apuesta al tema. Entonces creo que es el tema número uno, y la verdad hemos dado grandes aciertos en coordinación porque según el reporte trimestral de muertes por suicidio de la Secretaría de Salud, es que es la primera vez en este trimestre que bajan muchísimo las cifras desde el 2015. Entonces imagínate que en el 2015 tienes todavía una vida mental mucho más sana y plena porque no habían tantas problemáticas como ahorita. De 2015 al 2022 a la alza, y que 2023 baje en este trimestre, bajó muchísimo, es la vez que menos muertes por suicidio tenemos. Entonces marcan las estadísticas que algo se está haciendo bien y que se está impulsando, y que es una estadística que siempre normalmente van a la alta en otros estados y al menos en Nuevo León han ido reduciendo. Sí, y es todo un camino. Por ejemplo, vi que compartiste en tus stories que fueron hace como unos días a 4 escuelas en 4 diferentes municipios en 3 días, justo compartiendo temáticas de salud mental, y es un como un aproximamiento, se dice, o sea, es como Una esta proximidad. cercanía, sí, es un nuevo acercamiento más bien, claro, que estamos teniendo con las juventudes, porque sí nos hemos dado cuenta que pues obviamente en registros de años pasados a que llegáramos aquí hace un año y medio, las juventudes como sus principales problemáticas eran estudio, o tengo que estudiar, y tengo problemas de drogadicción, y lo voy a decir muy así porque claro, es lo que nos topamos cuando entramos aquí al instituto. Esos eran los 2 tipos de jóvenes, cuando pues realmente hemos notado que es toda una escala de grises, no es blanco y negro. Entonces creo que ha sido un muy buen acierto, como tú dices, de este acercamiento que hemos tenido con los jóvenes en temáticas de salud mental, y que al final del día es una forma en la que nos podemos acercar para inyectarles muchísimas más cosas, impulsarlos en muchísimas más áreas, pero creo que es esencial primero, claro, acercarnos con ese tema de cómo estás, cómo te sientes, cómo te apoyo, y ya luego quieres una beca. Totalmente, y precisamente en esos tipos de diagnósticos, porque también nos tocó el tema de salud mental, si bien es un tema que te lo dicen, es un tema
muy invisible, que ellos mismos y ellas mismas como juventudes no te lo van a decir, que es un tema que incluso los suicidios es la enfermedad más silenciosa que existe. Entonces es un tema al que no te van a decir, lo ven como un privilegio, no es una necesidad, no es una problemática, es un privilegio de las personas que pueden, y así también ha sido educado ese sistema en la salud mental es un privilegio, ¿no? Y hoy buscamos garantizarlo como derecho. Y con eso mismo que dices de la proximidad, justo lo que hemos enfocado, la salud mental tiene que ser gratuita, pero el ser gratuita no quiere decir que tengas que pagar el transporte público para llegar a atenderte, que tengas que pedir un trabajo, en tu trabajo un permiso para salir y que te descuenten las horas, ¿no? Entonces, ahorita lo que hemos hecho con Marta Real, la Secretaria de Igualdad e Inclusión, es todos los centros comunitarios que existen, nuestro equipo de INJUVE va a esos centros comunitarios y donde tú vives te queda cerca y es garantizar la salud mental, pero también esa gratuidad en general. Entonces, son temas que nunca se habían puesto sobre la mesa y que creo que entre instancias de juventud municipales y a nivel federal se ha utilizado y se ha garantizado, y creo que es una generación que dices, quítale los estigmas a tus temas, ¿no? Claro, y justo como mencionas es el acercarte a la comunidad joven en este caso, no esperar a que ellos vengan a ti, claro, que es también uno de los bastiones que creo que como administraciones, las actuales, y creo que ha sido como, nos hemos movido mucho, nosotros nos acercamos a ellos, no esperamos a que ellos se acerquen a nosotros, porque es todo un problema sistémico, ¿no? No solo afecta a tu salud mental, sino que te damos, como tú dices, la consulta gratuita, ahora ven, ahora pues encuentra tus tiempos, cómo le haces, claro. Y luego hay juventudes que son muy invisibles, que son las juventudes cuidadoras, aquellas que cuidan de sus hermanitos más chiquitos, de sus primos, de sus padres, de sus abuelos. Entonces también yo les llamo juventudes invisibles porque ya no se sienten jóvenes, o jóvenes padres de familia porque ya no se sienten jóvenes. Les quitas su derecho a desarrollarse con plenitud. Exacto. Y a disfrutar su juventud. Y el hecho de, exacto, ellos ya no se sienten jóvenes porque ellos sienten que ya están en otra etapa, pero sus edades siguen siendo un indicador quizás, pero siguen teniendo el derecho de continuar con su desarrollo pleno e íntegro. Entonces es un trabajo que sé que estamos haciendo como muy, muy en conjunto. Y pues aprovechando, ¿cuál ha sido el mayor logro que han tenido como INJUVE? Híjole, yo creo que el mayor logro, te podré comentar, yo creo que 2. El primero es ser un INJUVE transparente, eficiente, finanzas sanas, pero más allá de eso creo que el impacto que se está dejando, una visión pues un poco más impactante. Si bien nos conocemos porque siempre en juventud el activismo era los mismos, ¿no? Sí. Éramos los mismos, y los modelos de Naciones Unidas eran los mismos, y en campaña pues éramos los mismos, ¿no? Y había una poca generación de juventudes líderes visibilizada. Y hoy por hoy creamos un programa que se llama Embajadores 2030, que ya está en su segunda generación. Y creo que ese logro, más allá de dar una beca y un resultado, nos va a dejar un legado de 300 juventudes expertas en desarrollo sostenible, pero que el gobierno va a desaparecer, y es en algún momento. Que el INJUVE ya no va a estar, que este sexenio ya no va a estar, pero que ya va a haber ese legado que no dependerá ni de ninguna marca, ningún logotipo, ningún eslogan de gobierno. Van a ser juventudes autónomas también en un ecosistema de líderes donde tienen sus proyectos, causas sociales, y garantizar a ellas y a ellos esa creación, y a ellas va a garantizar que podamos tener esa comunidad de juventudes garantizando más oportunidades. Es darles ese poder a la ciudadanía, que es algo que ahí sí mi jefe como me puso mucho. Algún día no vamos a estar, el gobierno no debería ser eterno y no debería involucrarse en todo. O sea, la ciudadanía le falta mucho ese es su derecho, pero también ese sentimiento de obligación de también exigir y de estar presente. Entonces está muy chido. O sea, yo he visto los logros que tienen los embajadores 2030, he podido colaborar con alguno de ellos, me los topo y los sigo en redes sociales, y de verdad es que no solamente han desenvuelto sus proyectos, sino que se han desenvuelto como personas. O sea, han crecido bastante. Demasiado. Creo que se han vuelto justo de ser chicos de que, ok, como que me interesa, como que ahí ando, o a lo mejor que ya traían como un feeling de ser líderes, a ser ya como voy, presento, claro, picheo mis proyectos, busco aliados estratégicos, y van a crecer bastante. Claro. Y qué padre, porque como tú dices muchas veces, y lo platico y con otros líderes como Rodrigo o así, en la política o en el activismo, como que piensan que todos queremos el foco, o de que solamente una persona puede tener el foco y solamente una persona puede ser la cara, pero creo que eso es un pensamiento bastante arcaico y un pensamiento bastante de los años 60, de otros tiempos, de otras administraciones, cuando en realidad necesitamos todos tener la responsabilidad de ser la cara del movimiento, o ni siquiera de ser la cara del movimiento, simplemente estar presentes y estar ahí apoyando, y
Y pues justo, ver por las siguientes generaciones. Y como dicen, llegaste y llegan otros. Llegamos Sí. para que otros lleguen, ¿no? Veo tu equipo tan joven, mi equipo tan joven y decimos, realmente lo que buscamos es que otros también estén acompañándonos, ¿no? De la juventud para la juventud, pero por la juventud. Entonces, el garantizar, a lo mejor tenemos este privilegio del que hablamos, pero que otras más personas lleguen, ¿no? O sea, llegamos para garantizarles espacios también a los demás. Exacto, o sea, si ya afortunadamente estamos aquí, pues creo que es nuestro deber abrir más camino todavía y lo Y estamos creo que como haciendo. generación los temas políticos son los que menos nos afectan a nosotros como generación. Por ejemplo, a nivel nacional, con todas las instancias de juventud, a nivel estatal, todas son de diferentes fuerzas políticas, pero nos llevamos increíble, nos compartimos buenas prácticas, pero las buenas prácticas te las paso intactas. Te digo el Claro. cómo, cuánto, dónde, con qué y por qué. Y la replicas en tu estado y me da mucho gusto que la sigan replicando. Sí, y yo vi. tomo buenas prácticas. Embajadores 2030 está en Sinaloa. Ya en Sinaloa va a Chihuahua y después a Durango, entonces se está implementando en más, pero también como ellas me han pasado buenas prácticas y es una generación que no importa quién lo haga, sino para quién es, que son las juventudes. Exacto. Y dejamos esos desintereses de lado y hemos podido también a nivel municipal trabajar de la mano sin otros intereses políticos ni tintes partidistas, sino vamos por una misma visión. Nos conocemos de antes, todos hemos estado en la lucha, entonces vamos a hacer el bien. Qué padre que podamos coincidir, ¿no? Exacto. Entonces, justo en lugar de ahogar nuestra mente con pensamientos justo político-partidistas, qué bueno que nos hemos mantenido como Claro. en un pensamiento de, pues, por quiénes estamos trabajando, cuál es la meta en común y pues hacer equipo, porque pues suena muy cursi, pero creo que unidos podemos lograr Claro. muchísimo más. ¿Y qué sigue para el Injuve? ¿Qué planes se vienen? Que nos puedas contar, porque luego yo sé que muchas veces incumplimos contratos, como yo no puedo decir nada ya del mes de la juventud. Precisamente se viene primero una digitalización del Injuve. Oh. Hoy por hoy tenemos que todos nuestros trámites sean expeditos de atención de alta calidad, porque siempre vas a gobierno y dices, no, pues va a ser de mala calidad. Pero hemos mejorado todos nuestros servicios desde que tú reservas en el calendario, por medio de Calendly, reservas tu hora de consulta psicológica. La psicóloga o el psicólogo te está esperando en la puerta para recibirte y llevarte tu atención psicológica. Hemos estado en un proceso de no tienen que venir al Injuve. Antes todos los trámites del Instituto Estatal de la Juventud les encantaba llenar las oficinas, que vieran en movilización y que los hicieras llegar, habiendo 51 municipios, habiendo horas de traslado que Eso. tienes que hacer. Yo lo que le digo a mi equipo, yo no necesito que nadie tenga la necesidad. Mientras los gobiernos sean más invisibles, Mejor. estamos cumpliendo más. Mientras tengas que tardar menos en tramitar tu beca, si mandas un WhatsApp y al segundo te la tienen, eso es digitalización y eso es poder innovar para cambiar la vida y para que pueda animarse a tramitar más cosas y que lo pueda recomendar y que no le pongas frustraciones, ni trabas, ni burocracia. Pero antes les encantaba hacer todos los trámites presenciales y hoy se viene un gran movimiento de digitalización que hemos trabajado durante un año, estamos por lanzarlo. Y a largo plazo, pues también se vienen muchos proyectos, sobre todo Embajadores 2030 como tal, este legado del que hablamos. Por año son 50, pero es una incubadora de proyectos, cada joven tiene un proyecto social, tiene liderazgos abajo, entonces pues es muchísimo más impacto. Sí, Entonces, totalmente, se porque viene no lo hacen solos, tienen sus equipos, me Exacto. imagino, y eso está genial, porque justo formas una red de jóvenes líderes, que es lo que Totalmente. platicamos ahorita. Y lo de la digitalización, súper importante. El alcalde siempre me ha dicho de que el mejor gobierno es el que no pone tanto gorro. Exacto. Entonces, como tú dices, que sean invisibles, pues sí, Claro. Y ahorita totalmente. nuestras secretarias están en un gran esfuerzo también de gobierno abierto entre San Sí. Pedro, Monterrey y el Estado. Sí, ahí con Cintia Smith también nosotros pues ya anunciamos la digitalización con la tarjeta Acceso Joven, que también pues sale en agosto. Y justo es con ese afán de, pues, aquí lo tienes Claro. en la palma de tu mano Claro. todo, ¿no? Y está muy padre que todos estemos en ese mismo canal. Y a ti te quedan bastantes años. Te envidio. Te envidio porque a pesar de que, o sea, como objetivamente es muy poco tiempo, incluso 6 años, para lograr como cambios impactantes, muchas veces se necesitan generaciones completas para ver como tangiblemente los cambios, pero ¿cuál es como la meta así al final, a los 6 años, tú qué quieres ver así de que sí o sí plasmado? Precisamente el dignificar una instancia de juventud, porque ha sido complicado entrar y no recibir nada, ni procesos, ni paso a paso para que las políticas se conviertan en políticas de Estado y no en políticas públicas. Que esté quien esté, se pueda a lo mejor cambiar el nombre, pero no cambie el fondo de la política ni cambien las Claro. personas beneficiadas, ¿no? Pasa mucho que en gobiernos se va a un gobierno, entran, quitan todos los programas y a veces nos toca por actos de corrupción, por mala operación del programa, por poca transparencia e ineficiencia. Entonces nos toca
quitar, pero queremos que a largo plazo se deje un instituto mucho más fortalecido. Somos un instituto la primera vez que cumplimos con el 100% de la Ley Estatal de Juventud. Por eso mismo tantos programas, pero decimos primero nuestros programas para cumplir con esta ley. Claro. Y en énfasis el dejar este INJUVE como una institución fortalecida, porque le ha faltado política pública. Realmente por eso de maestría estudié una maestría, porque digo, híjole, la ineficiencia que hay por no tener, creen que dan becas y se convierte eso en una oficina, una recepción de becas, mándame tu nombre, te copio en un Word y te la envío. No, establecemos una política pública, reunimos a las 51 rectoras y rectores del Estado de Nuevo León con nuestro gobernador Samuel García, firmamos un convenio con las 51, reconocemos que después de pandemia había que aumentar las descuentos de becas, hoy creamos un catálogo para que vean el joven las 51 becas que tiene en un papel, diga, en esta tengo el 60%, no, ven pronto y te decimos cuánto tienes. No, Aquí claro. mismo ves la competencia entre todas las escuelas. Claro. Y se llama más que una beca, es un seguimiento. No nada más te damos la beca, te damos asesoría psicológica y nutricional, te hablamos. Si no nos pides la beca el siguiente semestre, diagnosticamos rojo, que no claro. nos la pediste, te hablamos, ¿por qué? ¿Se me olvidó? Ah, bueno, te la tramito. Si no se le olvidó, no me voy a dar de baja. ¿Por qué te diste de baja? Bueno, aquí va otro apoyo más grande. Hablamos con la escuela para el departamento de becas y vemos cómo la beca sea del 100%. Entonces buscamos el prevenir la deserción escolar. Y esas son políticas públicas, no que se vuelva una oficina de recibir becas y dar becas, sino un poco más allá hay un impacto y medición. Todo un acompañamiento y sí te creo que es un reto, porque yo también lo viví con hecho. lo de cuando nos entregaron el instituto, con lo que dices de fortalecerlo. Creo que nos hemos visto como en esa misma misión de dejar un instituto fuerte, un instituto sólido. A lo mejor es mucho trabajo como burocrático, ¿no? A nosotros nos tocó promover cambios de reglamento, promover cambios de organigrama, de manuales, claro. Porque justo pues no estaba funcionando y creemos que es también un deber, así como estar con el tema de las políticas públicas y estar aportando, y obviamente es parte del instituto 100%, pero creo que el legado más grande que al final del día podríamos dejar es dejar una institución limpia, una institución transparente. Olvidadas, y me consta, y lo hemos platicado, todo lo que te has tenido que aventar con Cabildo y el trabajo con Cabildo y coordinación, que son las cosas que nadie ve, pero son las cosas que estás dejando como legado para... No es nada sexy lo burocrático, pero se tiene que hacer, es hacer los cimientos. Hacer los cimientos no es nada como muy atractivo, pero si no lo haces, luego se te cae todo lo que construyes. Totalmente. Y no es de que a fuerza se tengan que quedar nuestros proyectos, pero lo que tú dices, si es bueno para la ciudadanía, pues justo dejar todo el famoso know-how, ¿no? El cómo lo haces, con quién lo haces, y ahí te lo dejo. Y creo que en general te caracteriza y nos caracteriza el hecho de, estamos aquí porque tenemos un amor por esta lucha, y me consta, y es de manera congruente. Y dices, estamos por los temas de juventudes, pero también por las instancias de juventud, por las leyes de juventud. Entonces estás dejando un legado que va con tu causa, no nada más es ser la directora. Es haber entrado en un instituto de juventud regia. Yo lo dije en tu informe y lo subí a redes. Por primera vez el Instituto de la Juventud Regia tiene una directora. Y no me refiero al género, sino una directora de verdad. Alguien que viene todos los días a trabajar, que levanta un Instituto de la Juventud Regia que estaba olvidado y que estaba deteriorado, ¿no? No puedo decir lo mismo de ti. O sea, la verdad es que, pues, creo que nos tocó porque al final del día estábamos en la edad de solicitar atención del Instituto de la Juventud Estatal, y se nos cerraron puertas y hubo ahí problemas que... Si quieren saber más, búsquenlos en internet. Pero justo te ha tocado a ti levantar y limpiar el nombre, porque es también bien importante que ya nadie confiaba de los institutos de la juventud. En mi caso no sabía ni que existía. Entonces te ha tocado limpiar el nombre de una institución para que más jóvenes confíen en ti, para que más se acerquen a ti, y pues justo que quitar el estigma de que nuestras instituciones son instituciones como comodín, sino que somos súper importantes, y es nuestro trabajo como transversalizar todo lo que hace nuestro gobierno y llevarlo y comunicarlo a nuestras juventudes. Y que a diferencia de antes, y el mismo equipo que se mantiene o que se ha mantenido en esta lucha, dice, o sea, antes, ¿cuándo ibas a ver un director de juventud articulado en todas las mesas y en todos los sistemas y en todas las dependencias? Y hoy estamos en todas las mesas de gobierno y en todos los lugares de decisiones, y dices, por algo nos estamos ganando este lugar, ¿no? Y lo tenemos bien ganado y dignificado, pero a la hora de ver una realidad, al ver seriedad, al ver compromiso, llegan solas esas alianzas que buscamos, y nos buscan por nuestro trabajo, y habla de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues ha sido un honor compartir estos espacios de toma de decisiones en equipo, y sabes que aquí estamos siempre, y es para... Yo sé que sí, seguimos siendo súper equipo. ¿Qué consejo les darías a aquellos jóvenes que
quieren entrarle a la política o al activismo o a simplemente comentar acerca de lo que sucede en su país, en su municipio, en su estado, pero tienen miedo porque pues existe esta pues mala fama de nos silencian, nos ignoran, nos hacen a un lado. ¿Qué les dirías para no desanimarlos y todo lo contrario, invitarles a que pues aquí estamos, ¿no? Claro, pues precisamente yo creo que a nuestra generación le ha tocado muy difícil el ganarse espacios en un sistema adultocentrista en el que nos encontramos. Si bien nunca tomes a menos tu juventud, es el primer consejo. Si tú mismo crees que tu juventud es falta de inexperiencia, las demás personas van a pisar esa experiencia que tienes y que sabes que eres capaz para, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho que no podemos? ¿Realmente estudio una maestría porque quiero sumar y aprender o porque mi edad me ha costado que me tomen en serio, ¿no? Y qué difícil es eso. Y decir, estoy estudiando 2 maestrías en este momento también por conocer, pero que no me digan el día de mañana que no puedo sentarme a esta mesa a opinar. Claro, ¿no? porque todavía nos hacen menos. O sea, ya no solo es el tema de estoy joven, sino también y que va saliendo de la facultad, de recién egresada. Y yo y luego, claro. y luego la madurez, claro. no se mide en edad. Pues yo creo que también una de las palabras que a nuestra generación se le ha infundado es el miedo. Yo tengo una conferencia que se llama Miedo, Coraje y Pasión, y hablamos de por qué el miedo ha sido infundado por los gobiernos y por ese sistema. Porque desde que lo comentabas hace un momento, desde el 68, como al levantarte, la respuesta es muerte. Como en Ayotzinapa, el levantarte y el rebelarte por juventudes es sinónimo a asesinato. Claro. Y a grandes retos que te enfrentas como sociedad cuando te quieres hablar. Las juventudes se nos han cerrado las puertas, omitido, dejado de oír, o peor aún, callado para apagarnos a través de la muerte. Entonces, como generación primero, nunca tomes a menos tu juventud. Nunca vas a ser más joven que el día de hoy. Y cada día pierdes tu juventud, no la tomes en menos, defiéndela y sobre todo sé congruente. Si quieres entrar a algo, sé congruente por qué entraste. A nosotros nos apasiona su trabajo porque es nuestra causa y se me pone la piel chinita. Porque nos apasiona y nos mueve, no lo vemos como un trabajo y lo hemos hecho antes gratis, ¿no? Entonces sí. Es como la diferencia de tener ahora el recurso de poder impactar a más personas. Pero defiende tu causa, sé congruente con lo que piensas, dices y haces. Y si estás aquí, que lo hagas de manera desde el corazón, desde la vocación. Creo que lo vemos mucho en nuestros líderes. Creo que Luis Donaldo Colosio es una de las personas más inspirantes en ese sentido de la congruencia. Los pies en la tierra, lo mirado en lo alto y el corazón en amor. Totalmente. Esa es la fórmula, me la copié del jefe. No, y de verdad, si estamos aquí es para servir. Yo me sorprendía cómo el alcalde Luis Donaldo en campaña nos tocaba pues estar en grandes procesos de espera de filas y atendiendo con una calidez y no importa el tiempo, no importa si la otra persona se espera. Juntas vecinales hasta las 11:30 de la noche hasta que al último se vaya, porque y es darle la cara vocación a la gente y a las personas y responder y estar a la altura de gobernar, ¿no? Y escuchar. Entonces me sorprende y eso es lo que le diría a la juventud como tal, no tomen menos su juventud, sean congruentes con lo que piensan, dicen y hacen y sobre todo haz lo que amas y ama lo que haces, ¿no? Que son 2 de mis frases de vida que me gustaría compartirles. Qué bonito. Y sí, justo. Tómenlo muy en serio porque no por nada es el director de la juventud a nivel estatal. Y ahora, ya para cerrar, cuéntanos una experiencia, una anécdota en donde dijiste, ay, X, estoy chavo. Híjole, yo creo que fue mucho en la facultad, pero si te digo ahorita, o sea, yo creo que al estudiar 2 maestrías dije, X, estoy chavo, o sea. Ya después recupero el sueño. Ya después duermo bien, ya después dedico todo, pero de verdad es desde muy temprano hasta muy noche todos los días y estoy chavo, entonces vamos a aprovecharlo. Pero ya cuesta, no, ya nos duele la espalda. Muchísimo, pero nos está agotando sola la juventud por tanto que le estamos cargando, pero pues dije, X, estoy chavo y ya después habrá tiempo para... Hay tiempo ahorita para todo, yo creo. Exacto. Pero como disfrutar. quiera, duerme, Fabricio, por favor. Sí, no, hemos hecho el esfuerzo, pero no. Nos ha tocado, a veces sí, a veces no, pero no, digo, nunca he sido una persona que duerma, nunca me ha gustado dormir. De hecho, en la noche no me gustaba dormirme de chiquito y le decía a mi mamá, no me gusta la noche, o sea, como que ya tenemos que ir a dormir, qué aburrido. Yo también era así de que, ¿por qué tengo que ser humano y tener la necesidad de dormir? Exacto, entonces, pero yo creo que eso, pero en general muchas otras, creo que lo dije muy aburrido, pero demasiado. Después se me ocurrirá otra y te la comparto. Va, no, perfecto, Fabricio, pues muchas gracias por venir a nuestro podcast, muchas gracias, qué emoción y qué honor tenerte abriendo la temporada. Ahora no sé si nos quieras compartir tus redes sociales, las redes sociales del INJUVE, para estar súper atentos a todo lo que van a estar haciendo. Claro, con gusto. Mis redes sociales Fabricio GZZ o Fabricio González, ahí me pueden mandar un mensaje, lo que busquen, lo que gusten. Nuestras redes sociales del INJUVE Nuevo León.
y el teléfono 81 2020 4600 para cualquier atención de los servicios que escuchaste en este podcast que tenemos. Ahí nos puedes contactar. Pero ya es felicitarte y reconocerte. Significa mucho que me hayas invitado, significa mucho la amistad y la alianza que hemos hecho. Te felicito por todo tu trabajo, de verdad que no es fácil y he visto la gran apuesta que has tenido para dignificar este espacio. Si haces una radiografía, es algo cambiante al 100% que no existía. Y creo que la Juventud Regia está agradecida y reconoce ese gran trabajo, pero te agradezco también la compañía y la coordinación que hemos podido tener para sumar a hacer el beneficio a más personas. Así que significa mucho estar en Injure, significa una institución que representa, también son mi dirección porque yo soy de Monterrey, entonces son cuando mi necesites, instancia municipal de juventud. Pasas con nuestra psicóloga con mucho Buenísimo, gusto. voy a venir por acá. Pero te agradezco mucho la invitación y un saludo a todos los que te ven, que sé que es un gran público y animales jóvenes porque tienen instancia de juventud para largo. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya saben dónde encontrarnos. @Juventud Regia en Instagram, Instituto Juventud Regia en Facebook. Atentos, se vienen muchas cosas. No sé si vieron, pero hemos subido varios reels ahí con marcianos y cosas muy extrañas. Yo la verdad no sé qué está pasando, pero estén súper atentos porque se vienen cosas muy padres. Y justo pues en coordinación con el Injuve Nuevo León vamos a hacer cosas gigantescas en este año y el que sigue. Y desde nuestras trincheras yo creo que Fabricio y yo vamos a seguir siendo grandes colaboradores y aliados. Entonces, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio.